Flavio, ¿cómo estás? Gracias por aceptar este contacto. Con las aclaraciones ineludibles, Hanna, que sepas que esto puede saltar de repente si suena la alarma. Estoy en el sótano, entra mi mujer al refugio, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo estamos? Hubo tiempos mejores, sin Sí. duda. Estamos desde hace un día y unas horas con otro operativo, otra guerra más. Iván, perdí la cuenta ya. Exacto. Eh, sí, Y yo y te bueno, escucho, Claudio, perdón, y desvié la mirada porque acabo de oír un estruendo. Yo vivo en Motín y me pregunto si será como pasó esta tarde, que oímos acá sin alarma y resultó que era la cúpula de guerra interceptando sobre Tel Aviv. eh, acá escuchamos todo tipo de ruidos en Claro. Ashkelon. Cohetes que vienen para acá. Felizmente hasta ahora la mayor parte, salvo uno, los interceptó la cúpula de hierro, pero también escuchamos las intercepciones de los cohetes que van más lejos. Claro, También a Morín hubo hace, no me acuerdo, una hora y sí, media. unas horas, sí. A, sí, a Tel Aviv también. Así Escuchamos las es. intercepciones acá arriba nuestro y, bueno, ya aprendimos un poco a diferenciar los sonidos de los bombazos. Tenemos un poco Claro. de experiencia, ya sabes. Me acuerdo de épocas inclusive cuando lo que pasaba eran los disparos de los cohetes Katyusha por parte de la OLP desde el Líbano hacia Kiryat Shmona en el norte. Se decía, bueno, en realidad pasa también en el sur ahora, cuando empezó lo de los Qassam de Hamas, que los niños podían distinguir, decían, esta es salida nuestra. Sí. No, es un cohete que viene hacia acá. Eso uno, pues, lamentablemente uno se tiene que acostumbrar. Claudio, contemos. Vos sos anestesiólogo, llegaste de Argentina en el 88, de Buenos Aires. En el 89, ya hace 33 años, empezaste a trabajar en el Hospital Barzilai de Ashkelon. Mañana Ya están de quedó. guardia ahí, ¿verdad? Sí, Allá mañana. sos anestesiólogo y jefe de las salas de recuperación posoperatorias y de todo el sistema de quirófanos. Sí, así es. Yo dirijo todo el sistema de quirófanos y la sala de recuperación postoperatoria. Eh, Lamentablemente me tocó como tal eh, dirigir todo ese sistema en prácticamente todas las guerras que tuvimos con la Franja de Gaza, desde plomo fundido, si te acordás, en Así es, fines del 2008, principios del 2009, así en esa es. época no había cúpula de hierro, y de ahí Mm. en más, todas las guerras, guerritas y 1 o 2 días de misiles que hubo de vez en cuando, me ha tocado eso. La última fue el último operativo eh, en mayo del año pasado, Shomer Homot se Así es. llamó en hebreo. Sí, guardián de los muros se le llamó, sí. Eso fue la gran combinación, la tormenta perfecta, porque fue en medio de la pandemia. Eh, o sea, tuvimos que combinar todos los preparativos y todos los cuidados que teníamos con la pandemia. También hoy hay pandemia, pero es mucho menos, con el hecho de que estábamos en guerra. No es Ahora, fácil. y siendo como médico en un hospital que es el que está más cerca de la Franja de Gaza, el Barzilai, dicho sea de paso, ahí atienden también árabes, por supuesto, como en todos los hospitales de Israel. Por un lado, médico en el Barzilai, por otro, habitante de Ashkelon. Es lidiar con varios frentes de la guerra, ¿verdad? Sí, sí. Estar en guerra aquí en Askelon como médico tiene varios aspectos. Es estar en el hospital y atender heridos, eh, estar expuesto ahora un poco menos porque tenemos quirófanos y todo el sistema de terapia intensiva y sala de recuperación en un edificio relativamente nuevo de hace 3 años que está Blindado no, totalmente. un búnker blindado, no sé cómo llamarlo, Sí. resiste ataques misilísticos, y los viajes de casa al hospital, del hospital a casa, que con el temor de que te tome la alarma en el viaje, con todo lo que eso significa, parar el auto, salir, tirarse, escuchar los bombazos y todo, y llegar a casa supuestamente a reponerse, a descansar, pero en realidad ahí te convertís en un ciudadano más que tiene que correr al refugio cuando escucha la alarma. Claro. Y cuando Entonces, estábamos pactando este Zoom, Claudio, por el que te agradezco mucho,
Me dijiste, yo voy a estar en el sótano, no es que tenés esas habitaciones blindadas que hay en cada departamento, porque eso está en los edificios de hace determinada cantidad de años, no los que son un poco más viejos, pero estás afortunadamente en un sótano que está en el subterráneo, digamos, de tu casa, ¿verdad? Vemos Sí, sí, atrás mira, tuyo una de esas, sí, sí, la sí, ventana yo especial, ¿verdad? vivo en una Blindada. veo una casa, yo vivo en una casa que no es tan nueva, entonces tengo un refugio de los de antes, con De los cemento viejos. armado de, no sé, 30, 40 centímetros. Ahí tenés la ventana blindada, Ahí está. la entrada de aire y lo que pegan mis nietos cuando vienen a jugar acá, todo tipo de adhesivos, Qué lindo. para que vean que esto no es solamente un lugar triste, es un lugar donde se puede jugar también. Claro, es que me imagino Este, que también tus nietos habrán tenido que estar ahí en más de una ocasión, ¿verdad? Visitando mis a los abuelos nietos, en medio del arma. alguna que otra vez salió eso, sí, y Sí. eso es difícil de digerir cuando ¿Y ves chicos chiquitos. ellos viven también en Ashkelon, Claudio? Sí, tengo dos hijos, uno vive en Ashkelon y otra, la más grande, vive en Guedera, que también está En el alcance, sí. en la zona de alcance, sí, Y sí. entonces, ¿cómo se le explica? ¿Tu hijo cómo le explicó a sus hijos, tus nietos, qué es lo que está pasando? No, no hay forma de explicar, son muy chiquitos y ellos en cuanto pueden salen de la zona para evitarles el trauma y simplemente se Claro, alejan un alejarse poco. un poco hasta que se calmen las cosas, sí, Sí, sí. Pero siguen viviendo ahí, o sea, alejarse para calmarse un poco, pero seguir viviendo, ese es el sí, lugar, sí, ¿verdad? Cada sí, uno en su casa. Sí. sí, 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 totalmente, totalmente. Ahí te parece, se habla mucho de lo que en hebreo se llama Hosen, la resiliencia de la ciudadanía israelí. Hay digamos, la necesidad normal de seguir adelante, hagan lo que hagan los terroristas, porque así es la vida, uno tiene que empujar para adelante, o hay también un mensaje a los terroristas, no lograrán derrotarnos, no nos echarán de nuestra casa. Mira, tanto el tema de la resiliencia como el tema del mensaje a los terroristas es una situación en la que no hay otra posibilidad. No hay otro remedio. Las personas son seres humanos que tienen miedo, tienen angustias. En este momento, por ejemplo, en el hospital todavía no hemos recibido heridos físicos, pero sí hemos recibido un montón de personas con ataques de pánico, con crisis de ansiedad. Y sí, la fortaleza la gente la tiene. Yo agregaría bueno, no hay otra. No hay otra. Eh, y sí, el mensaje a los terroristas, Ahí se fue la voz, Claudio. sí, no, acá estoy, no, fue Ah, un llamado, fue un tema perdón. telefónico, pero que lo rechacé. Este, es que también no tenemos otra, porque de acá no nos van a sacar. Claro, claro. Ahora, Claudio, mañana domingo estás de guardia en el Barzilai. ¿No sé llamarle Mañana de guardia yo, o simplemente hoy no te no, toca? ¿Cómo es la cosa? mañana yo voy a trabajar, estaba programado para trabajar hasta la Ah, noche, pero bueno, como hice también en el operativo pasado, en la guerra pasada, eh, operativo es una palabra sí. bueno, un poco suave para todo esto, para mí es una guerra. Yo no, yo ya me instalo en el hospital hasta que esto se termine, O sea, porque puede pasar que estés días, se habló hoy, ¿verdad? De no menos de una semana. Esa es la decisión, le avisás a tu esposa, me voy hasta que esto termine. ¿Por sí, sí, qué? sí, Por la emergencia que puede surgir en el Barzilai, para no porque a aumentar cada riesgo rato en el camino, Por, porque, porque a cada, por un conjunto de cosas, porque a cada rato puede ser que yo tenga que ir estando en mi casa, no tiene sentido estar yendo y viniendo con el riesgo de los viajes, entonces prefiero quedarme ya en el hospital. claro, En el operativo pasado, Shomer Homot, guardarte. estuve un montón de días ahí adentro y bueno, no hubo un solo herido y desgraciadamente también fallecido que yo no lo haya visto, que yo no haya estado ahí. Eh, Anestesia es una especialidad crítica que no es solamente anestesiar a alguien para
que pase una operación, sino que vos estás en todo lo que es trauma, resucitación, situaciones críticas. Ahí estamos nosotros, no solo yo, todos mis compañeros. Claro. Yo quiero comentar que tuve el gusto de conocerte hace años, Claudio, en el Barzilai, cuando entrevisté a mi compatriota, el doctor Pablo Boxenboy. Eh, Publicaré acá una foto de ustedes dos juntos que nos conocimos en aquel momento. Eh, bueno, y claro, y me acuerdo que en ese momento hablamos también del hecho que inclusive si son operaciones que no tienen nada que ver o tratamientos que no tienen nada que ver con el operativo, están allí siempre bajo el peligro y ahora todavía con las salas de operación nuevas en ese búnker de emergencia es otra cosa. Pero antes eso no existía y a veces les pasaba que mientras se estaba operando sonaba la alarma. Totalmente, totalmente. ¿Te acordás? Estuviste ahí. Sí, Eh, Era como operar en una carpa, no era una carpa, es una sala de la operaciones, pero sensación, claro. a los efectos de los cohetes era totalmente penetrable, digamos así. Y cuando suena la alarma no te podés ir de la operación, o sea, y seguís. Hoy día no sé cómo hicimos todo eso, pero Claro. el hecho es que lo hicimos y aquí estamos. Yo diría que hay que destacar los esfuerzos, tanto recursos económicos como tiempo y energía, que Israel, a nivel estatal de gobierno, de autoridades y a nivel de las distintas instituciones, en este caso hospitales, dedica a la protección de su ciudadanía. Y lamentablemente hay que lidiar con terroristas que usan a sus ciudadanos para atacar a los ciudadanos israelíes. Y lamentablemente a veces pasa que hay también, aunque Israel realmente despliega un gran esfuerzo para minimizar ese riesgo, a veces pasa que hay no involucrados entre los muertos, como ha pasado en Gaza, parece que entre ayer y hoy tres civiles, de lo que sea hasta ahora. ¿Qué te gustaría, si tuvieras la oportunidad, decir a la población civil de Gaza en una situación como la que está viviendo ahora? Les pediría algo que ellos, yo sé que no pueden hacer, que presionen al gobierno de ellos para que paren con todo esto, para que nunca más tengan que sufrir ni ellos ni nosotros. Pero la realidad, sin meterme en política y sin meterme en cuestiones militares, la realidad la conocemos perfectamente. Hoy en día, yo personalmente soy muy escéptico de que pueda haber una solución duradera. Creo que esto va para siempre, por decirlo de alguna forma. Sí, es Lo muy digo, difícil tener esa sensación, ¿verdad? sí, lo digo después de muchos años de experiencia. No soy el único que tiene experiencia en esto, ¿no? Pero creo que hay que resignarse a que esto va a ser el pan nuestro de cada día. Yo espero que Cada estés año, equivocado. 4 Ujú. Espero que estés equivocado, Claudio, pero al menos esperemos que Israel siempre sea fuerte para lidiar con esa amenaza, ¿verdad? eso tenemos que tenerlo siempre. Tenemos que tener la fuerza para poder enfrentarnos con todo eso. Sí, Yo te porque no agradezco tenemos. muchísimo. Claudio, habría mucho para preguntar, pero yo te voy a molestar de nuevo cuando estés estos días en el Barcilá allí instalado. ¿Hay algo que te parece que no puede quedar fuera que quisieras decir ahora, Claudio? Que se termine cuanto antes, Jano. Estamos cansados. Sin duda, ojalá. De tu boca a los oídos de Dios. Y así Doctor todos, Claudio Cristal del Hospital Barzilai de Ashkelon, ahora en el refugio en casa, en Ashkelon. ¿Cuántas veces corriste al refugio hoy? perdí la cuenta. Ya. Perdí la cuenta. No sé. 7, 8, no sé. No. Bueno, ojalá que no ocurra más y que en el Barzilai puedas tener al menos unos días relativamente tranquilos. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Doctor Jano. Claudio Cristal.